Recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. TCJ ordena a la Patilla pagar 30.000 millones de bolívares a Diosdado Cabello. La Patilla, cuyo director es el presidente del Centro Nacional de Telecomunicaciones, Alberto Federico Rabel, deberá cancelar a Diosdado Cabello 30.000 millones de bolívares, producto de daño moral en su contra, según la sentencia emitida hoy por la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia. La sentencia, con ponencia del magistrado Iván Darío Bastardo Flores, señala que la demanda contra Inversiones Watermelon S.A. se mantiene por daño moral, teniendo que resarcir 30.000 millones de bolívares a Cabello. El monto deberá ser cancelado en el lapso de ejecución voluntaria que al efecto fije el juez de primera instancia. Advierte que de no cumplirse será objeto de indexación judicial conforme a lo señalado en el fallo. El pasado 25 de septiembre de 2018, el Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, de Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas había dictado un fallo igualmente a favor de Cabello, donde la Patilla debía indemnizar con 2.000 millones de bolívares al socialista producto del daño moral causado. Esta sería la segunda oportunidad en que Alberto Rabel debe cancelar dinero a Cabello, por lo que le asegura son daños morales contra su persona. Ante esto, el director aseveró que el terrorismo de Estado del chavista no lo amilana. Esta es una nota de Noticiero Digital y del mismo portal Leo. Periodistas y políticos respaldan a Rabel en Twitter tras sentencia del TCJ. Luego de que el TCJ ordenara a la Patilla indemnizarle 30.000 millones de bolívares al presidente de la ANC, Diosdado Cabello, periodistas y políticos manifestaron su respaldo hacia el director del medio, Alberto Rabel. No se equivoquen, aquí hay Patilla para rato, no los pudieron doblegar y no los podrán callar, menos el terrorismo judicial. Cuando tienes la determinación de luchar, nada te detiene. Cuando vences el miedo, sabes lo que tienes que hacer, escribió la coordinadora nacional de Vente Venezuela, María Corina Machado. Solidaria con la gran familia de la Patilla, Alberto Rabel y David Morán, por la nueva arremetida del régimen, quien a través del TCJ usurpador les obliga a pagar 30.000 millones de bolívares a Diosdado Cabello. Inmorales y corruptos, ¿hasta cuándo desangran a la Venezuela decente?, dijo la periodista Yosmar Poleo. Solidaridad absoluta con los amigos de la Patilla ante nueva arremetida de la dictadura de Maduro. No le perdonan a Alberto Rabel y su equipo no ceder a sus principios de libertad y democracia, señaló el portal de noticias Alberto News. De nuevo, la satrapía arremete contra la prensa libre atacando a la Patilla. Es claro lo que le cobran a Alberto Rabel y todo su equipo, la absoluta firmeza con la que enfrentan al régimen. Toda nuestra solidaridad, manifestó la diputada Delsa Solórzano. Otra sentencia del bufete privado de Maduro contra la Patilla y Alberto Rabel solo demuestra que el régimen le teme a la verdad y la prensa libre. Mi solidaridad con todo el equipo que día a día trabaja para informar sin miedo. No podrán censurar jamás la verdad, indicó la parlamentaria Gaby Arellano. Así le cobra el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello a la Patilla su defensa, su lucha por la libertad de expresión y concretamente haber republicado, haber versionado un artículo de ABC, del periódico español ABC, fielmente, por cierto, no le quitó ni le agregó ninguna palabra, o por lo menos no le quitó y no le agregó nada que no estuviera en la nota original, donde ABC califica a Diosdado Cabello de narcotraficante. Se espera, probablemente suceda en los próximos días, que el TCJ emita sentencias similares contra el Nacional y Tal Cual, que también eran objeto de la misma demanda. Son las 6:35. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. Trabajaremos para ustedes Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla Pedro García Otero. La prensa venezolana
ingresó por la fuerza al Parlamento tras impedimento policial, y esto es una nota de F. Un grupo de periodistas apoyados por varios diputados opositores ingresaron por la fuerza Nochco. F, de verdad que lo de F es tremendo, ¿ah? No es por la fuerza que ingresaron con su razón. Los que les impedían entrar haciendo uso de la fuerza eran las fuerzas militares, justamente. Este martes al Parlamento de Venezuela, ya que desde hace más de un mes funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, Policía Militarizada, impidieron el acceso de la prensa. Los comunicadores liderados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa rompieron el cerco de seguridad de la GNB al empujar a algunos funcionarios que se encontraban en uno de los puntos de acceso al Palacio Federal Legislativo. En el lugar también se encontraban varios parlamentarios que ayudaron a los periodistas a ingresar tras una breve discusión con los militares. El día de hoy, por una decisión, y hay que decirlo, de los diputados de la Asamblea Nacional, finalmente hemos logrado ingresar a este recinto a hacer el trabajo que nos toca hacer y que nos corresponde, dijo a periodistas el presidente del SNTP, Marco Ruiz. Los parlamentarios le dieron la bienvenida a la prensa mientras resaltaban que el gobierno de Nicolás Maduro busca desinformar y censurar, como parece muy obvio, ¿no? Es muy obvio. En un país normal, primero, no hay una demanda de $5 millones contra un medio que resulte exitosa. Estos magistrados, el magistrado Bastardo, todos estos magistrados que están inscribiendo su nombre en la historia como censores de la libertad de expresión, sabrán lo que están haciendo, sabrán si el dinero que están ganando vale semejante mancha a su nombre. Probablemente sí lo sepan. Uno asume que es gente inteligente, que no es gente mal informada. Inteligente no, que es gente astuta, porque la inteligencia también es un atributo moral. La inteligencia se utiliza para el bien. Cuando usted utiliza sus recursos cognitivos para el mal, no está siendo inteligente, está siendo cuando mucho astuto. Pero hablando de la sesión de ayer de la Asamblea Nacional, dice: Asamblea Nacional alerta sobre catástrofe humanitaria en Venezuela. La Asamblea Nacional en sesión ordinaria aprobó un acuerdo que alerta el riesgo de catástrofe humanitaria en Venezuela a raíz del agravamiento de la emergencia humanitaria compleja que tiene a casi 20 millones de venezolanos en condición de vulnerabilidad, según reveló un estudio de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria. El Parlamento solicitó mayor celeridad e independencia de los organismos y agencias multilaterales que coordinan y los mecanismos de implementación y distribución de la ayuda, a fin de evitar que esto ocurra. Asimismo, pide a los gobiernos democráticos del mundo que hagan presión y tomen acciones para que los usurpadores dejen de condenar a muerte a los venezolanos y atiendan la emergencia humanitaria, además de que impidan que el dinero del Estado se utilice para comprar instrumentos de guerra, haciendo referencia a la millonaria inversión de Maduro de 56,8 millones de euros para el sector militar venezolano. Solicitaron también que se profundicen los mecanismos que permitan a las organizaciones no gubernamentales, Iglesia y el mundo humanitario actuar para atender la emergencia. Solicitar la construcción de los mecanismos de veeduría y contraloría sobre la cooperación internacional a fines de garantizar su transparencia e independencia, estipula el acuerdo. Son las 6:39. También hay declaraciones de Juan Guaidó sobre este tema. Dice Juan Guaidó: alertamos al mundo que vamos camino hacia una catástrofe humanitaria. Leo El Nacional. El presidente interino advirtió que la crisis humanitaria se agrava en cada sector del país. El presidente interino Juan Guaidó advirtió este martes a la comunidad internacional que el país se sumerge en una emergencia humanitaria compleja por problemas básicos que han pasado años sin ser atendidos. Estamos en medio de una crisis humanitaria compleja, estamos en camino a una catástrofe, a una emergencia humanitaria que pudimos evitar en el pasado. Los problemas no son solo de salud, de alimentación, de servicios públicos, y por ello debemos alertar a la comunidad internacional, expresó Guaidó. En una sesión ordinaria, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, el Parlamento acordó insistir ante los gobiernos aliados en la necesidad de ejercer más presión contra el oficialismo para que cesen sus actividades en el poder y atender la crisis humanitaria que se agrava. Mientras tanto, Lilian Tintori abandona Venezuela, sale de Venezuela junto con su hija Federica, y se va a hacer gira internacional para denunciar la violación de los derechos humanos por orden de Guaidó.
Lilian Tintori informó que comenzó una gira internacional para denunciar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, según se lo ordenó el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Así lo hizo público en un comunicado compartido en su cuenta de Twitter, donde aseveró que seguirá exigiendo la libertad de todos los presos políticos y trabajando con Rescate Venezuela para aliviar el sufrimiento de los más afectados por la emergencia humanitaria compleja. Recordar que Lilian tenía desde 2017 el pasaporte anulado. Estas cosas que hace el régimen, que uno llega a Maiquetía y le dicen, no, tu pasaporte está anulado porque lo denunciaron como robado, etcétera. Bueno, no puedes salir más del país. Bueno, burlando esa salida, burlando esa prohibición, Lilian Tintori salió del país, lo cual pues ya significa algo lo suficientemente bueno. Digamos que burle lo que es una prohibición injusta. En la Constitución Nacional está establecido que todo el mundo puede entrar y salir del país sin ningún problema, salvo que tenga una sentencia judicial, que no es el caso de la señora Tintori. Mientras tanto, Nicolás Maduro, en una cadena muy extraña ayer en la noche, con todos de verde oliva, incluyéndolo a él en una carpa muy pequeña, Nicolás Maduro dice que el CNE está listo para las elecciones de la Asamblea Nacional. Nicolás Maduro anunció en una reunión con su gabinete ejecutivo en cadena nacional que el país quiere elecciones, pero de la Asamblea Nacional. El CNE está listo para las elecciones que vengan y seguramente serán las de la Asamblea Nacional. El país quiere una reestructuración del Parlamento. El país quiere elecciones, sí, pero de la Asamblea Nacional, precisó Maduro. Yo no sé qué encuestas ve Maduro. Yo no sé qué calle pisa Maduro. Bueno, Maduro no pisa la calle, es muy obvio. Ninguno de ellos pisa la calle, salvo para ir a los restaurantotes esos a los que ellos van. El jefe de Estado dijo que le parece muy bien que la ANC esté hasta diciembre de 2020 protegiendo la estabilidad política, trabajando junto al pueblo. Por encima de ellos no hay nadie, es el poder plenipotenciario de la República. Tenemos constituyente para rato, están preparados para aplastar golpistas. También Maduro declaró en sesión permanente al Consejo de Defensa de la Nación: tenemos que diseñar un plan de recuperación del país para detener y atajar cualquier intento golpista. Tenemos la moral y la convicción. Esto lo dice Panorama, por cierto. Yo no era en una carpa muy pequeña, es verdad que era en un salón de Miraflores. Yo había visto unas imágenes que no tenían nada que ver con esto. Era en un salón de Miraflores y con los militares vestidos de gala, pues. Mencionó que el imperialismo trata de penetrar a la Fuerza Armada Nacional, intenta dividirla. Estamos dando la batalla por Venezuela, dándole 4 bofetadas al imperio. Ay, Dios mío. Mientras tanto, dice el portal Caraota Digital, que recoge declaraciones de la experta Rocío San Miguel, que el CODEN, el Consejo de Defensa de la Nación, es el nuevo instrumento dictatorial que Maduro activó para ser reconocido. Rocío San Miguel aseguró en exclusiva para Caraota Digital que al Maduro declarar en sesión permanente al Consejo de Defensa de la Nación, busca el reconocimiento de su régimen por parte de Guaidó, presidente encargado de Venezuela, y de la Asamblea Nacional. Si Guaidó decide participar en el CODEN, estaría reconociendo a Maduro como presidente, porque en el CODEN va el presidente de la Asamblea Nacional. No, pero esto ya se resolvió en 2017, no los invitaban y ya. Y en 2016 también se activó el Consejo de Defensa de la Nación sin invitar al presidente de la Asamblea Nacional. De hecho, en 2016 invitaron a Ramos Ayub cuando era presidente y Ramos Ayub no fue. La abogada destacó que el único poder que puede convocar al CODENA es el Ejecutivo. Según San Miguel, el CODENA es un instrumento que recuerda las dictaduras del siglo XX que se practicaron en el Cono Sur. Esto subordina todos los poderes a la presidencia, prácticamente bajo la excusa de la seguridad y defensa, autorizan cualquier tipo de desmanes. Es algo muy peligroso. Son las 6:44 minutos, 3 o 4 titulares rápidamente para ir a la pausa. Recogemos declaraciones de la canciller canadiense Chrystia Freeland. Dice que el Grupo de Lima y el Grupo Internacional de Contacto apuntan a una solución en Venezuela. La ministra de Exteriores de Canadá indicó que el régimen ilegítimo de Maduro ha creado una crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. El régimen ilegítimo de Maduro ha creado una crisis política, económica y humanitaria en Venezuela. Millones de personas han huido del país y millones más sufren. Conversaciones importantes ayer entre el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto Internacional apuntan hacia una solución, precisó Freeland
vía Twitter. Estados Unidos, mientras tanto, prohíbe cruceros a Cuba y restringe visitas culturales por su papel desestabilizador en América Latina. Las medidas anunciadas endurecen el embargo comercial a la isla y buscan presionar a La Habana para que retire su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro. En un comunicado, el Departamento de Estado aseguró que el objetivo es acabar con el turismo velado, que a su juicio haya servido para llenar los bolsillos de los militares cubanos, que son la misma gente que apoya a Nicolás Maduro en Venezuela y reprime al pueblo cubano en la isla. La reacción de Luis Almagro, secretario general de la OEA, el digno secretario general de la OEA, dice que es inaceptable exportar represión y autoritarismo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, aplaudió las medidas adoptadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con respecto a Cuba y su papel desestabilizador en la democracia de la región. Para cerrar, Serbia recibió cartas credenciales del nuevo embajador de Maduro. Esto es, Serbia es un país que, tras la guerra de los Balcanes en 1990, permaneció con un régimen relativamente autoritario, a diferencia de las otras partes de la ex Yugoslavia, como Croacia, etcétera, que hoy tienen gobiernos democráticos. Bueno, el gobierno de Serbia tiene su rabo de paja. Además, Serbia es una aliada histórica de Rusia. El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, recibió el lunes las cartas credenciales del nuevo embajador de Nicolás Maduro, Dimas Jesús Alvarenga Guerra. La información la dio a conocer Jorge Arreaza a través de su cuenta en Twitter, en la que compartió imágenes del encuentro entre el mandatario serbio y el representante diplomático del régimen. Y para cerrar, Bolsonaro reconoce a la embajadora de Brasil designada por Juan Guaidó. El presidente brasileño había anunciado que postergaría la entrega de credenciales, informó el diario Globo, que lo hizo así para evitar fricciones con Nicolás Maduro. Como se había anunciado a mediados de mayo, María Teresa Belandria fue reconocida como embajadora de Venezuela en Brasil tras ser designada por Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Son las 6:47 minutos. Vamos a la pausa. Enseguida, más titulares. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Compuperiquito.com es recarga de cartuchos de tinta y de tóner. Compuperiquito.com es delivery. Compuperiquito.com es la mejor tecnología para sus impresoras. 0212-552-6930 y 0424-243-2949. Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como Compuperiquito. Compuperiquito.com es recarga. Recargamos tus ideas frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Y si está buscando reparación para sus equipos electrónicos, para su aire acondicionado, para su equipo de refrigeración, para su microondas, para su cocina o horno eléctrico, busque por favor Tecnieléctrico. Le recomendamos Tecnieléctrico, dando soluciones. También nos puede buscar en Facebook e Instagram como Tecnieléctrico. 0212-618-6443, 0424-294-8590. Sus equipos pueden volver a funcionar. Tecnieléctrico, dando soluciones. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. La última estación de servicio de PDVSA en Argentina cierra sus puertas. Son las 6:49 minutos. Se invirtieron en esto miles de millones de dólares y sin embargo
Bueno, como todas estas inversiones, entre comillas, del chavismo, terminaron siendo una matraca para un grupete y sus amigos. Habrá que ver quién se benefició de esto. La última estación de servicio de PDVSA en Buenos Aires cerró sus puertas debido a la crisis económica en Venezuela que le imposibilitó mantenerse en el país. Estamos hablando de un país donde un litro de gasolina cuesta más de $1, así que no es un tema de recursos lo que afectó a PDVSA en Argentina. Según publica Clarín, la filial que estaba ubicada en San Isidro cerró liquidando y en remate, en la que utilizó sociedades que puedan escapar a futuros embargos. En diciembre de 2018, PDVSA fue eliminada del registro de empresas petroleras, sección elaboradoras y o comercializadoras que determina las empresas que pueden despachar combustible en el país. Fue el tiro de gracia, ya no cumplía con requisitos mínimos contables, ya que no contaba con capital y no presentaba balances ante la Comisión Nacional de Valores. Ya había cedido casi todas las estaciones de las importantes, solo le quedaba una en San Isidro con buenos volúmenes de facturación, a tal punto de que algunos competidores y desarrolladores inmobiliarios le echaron el ojo porque la consideran atractiva. 6:51 minutos. Aruba prolonga cierre de frontera con Venezuela por otros 3 meses. El gobierno de Aruba decidió prolongar el cierre de las fronteras con Venezuela por otros 3 meses debido al aumento de la migración que puede tener efectos para el orden público y la seguridad de ese país. A través de un escueto comunicado difundido este martes, el gobierno señala que la situación sin precedentes de Venezuela causa que dentro del interés general se prolongase el cierre de las fronteras. Extrabajadores petroleros cumplen 6 días en huelga de hambre en Venezuela. Dispuesto a morir, se declara Marco con voz débil. Él es uno de los 23 ex trabajadores petroleros que este martes cumplieron 6 días en huelga de hambre en Caracas, reclamando deudas laborales pendientes desde hace 12 años. Unos 8.500 trabajadores directos, ex trabajadores directos e indirectos de ExxonMobil no han cobrado indemnizaciones que datan de 2007 al perder sus puestos cuando el fallecido expresidente socialista Hugo Chávez estatizó un enorme proyecto en la llamada faja petrolífera del Orinoco, la mayor reserva petrolera del mundo. Otro acto de irresponsabilidad de Hugo Chávez Frías. Bien dicen los ingleses que el mal que hacen los hombres les sobrevive. Banco Mundial prevé crecimiento de 1,7% en América Latina, exceptuando Venezuela. La institución indicó que la reducción en América Latina refleja las complicadas condiciones que afrontan varias de las grandes economías de la región. Las persistentes tensiones comerciales, la inquietud en los mercados financieros y una desaceleración más marcada de lo previsto en varias economías avanzadas llevaron al Banco Mundial a recortar este martes sus previsiones de crecimiento para todo el mundo en 2019, una rebaja de la cual no está exenta Latinoamérica. Quiero destacar un trabajo de Caraota Digital llamado Calabozos de la Muerte. Al menos 6 presos han sido asesinados en la zona 7 durante 2019. 2 reclusos fueron asesinados a golpes ayer en el calabozo de la zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, y al menos 6 han sido asesinados en lo que va de año. Recordar los 30 presos que murieron recientemente en Acarigua, que aparentemente no le importan a nadie. Aparentemente, pues, no es noticia que mueran 30 personas en un reclusorio municipal en Acarigua. Por cierto, la ministra de Prisiones, Iris Varela, todavía no ha hablado de eso. Eso no es su competencia porque es una competencia municipal, pero en el fondo de la competencia está ella, porque los calabozos policiales están hacinados porque las cárceles no reciben nuevos presos desde hace bastante tiempo. Y para cerrar, muere niño de 10 años en Lara tras recibir impacto de bala en la cabeza. Roger Josué Cordero Suárez, de 10 años, falleció en la población de La Pastora, municipio Torres del estado Lara, tras recibir un disparo en la región frontal, según reseña el Clarín. Bueno, aparentemente fue que el niño manejaba una escopeta que le prestaba a su papá para cuidar un terreno y limpiándola sin querer, obviamente sin querer, se disparó en la cabeza. 6:54 minutos. Que este día, 5 de junio de 2019, sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.
Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. RC